Buenas noches. La verdad que esta noche vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la disolución y liquidación de sociedades. Antes que ello, creo que es más importante establecer, haciendo una recapitulación de la clase anterior, que la fusión de sociedades es la unión de dos o más sociedades, desapareciendo íntegramente la personalidad jurídica de ambas en el caso de la fusión por integración. Y en la fusión por absorción desaparece solo una, ¿verdad? La otra absorbe la otra, lo que queda existente absorbe a la que va a dejar de existir. También tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de lo que es la transformación de las sociedades, cuando una sociedad se transforma en otra de otra índole completamente distinta. Eh, También tuvimos la oportunidad de platicar acerca de lo que es la de sociedades, que es el desmembramiento de los medios de producción o del patrimonio de una sociedad para que pasen a formar otra que la adquiere, ¿verdad? Eh, que básicamente eso es lo que sucede con la decisión. Tenemos una decisión pura cuando la sociedad pues se desmembra totalmente y deja de existir y su patrimonio pasa a formar el patrimonio de otras sociedades y el de la escisión pura cuando solo se desmembra parcialmente, ¿verdad? De esa cuenta también nosotros deberíamos de establecer hoy en la noche de que en su oportunidad nosotros explicamos que las sociedades mercantiles, pues tenemos sociedades de personas, tenemos sociedades de capital. Dentro de las sociedades de personas, básicamente tenemos a la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones. Tenemos como una sociedad de tipo intermedio, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos también sociedades de tipo capitalista, como la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? También nosotros tenemos sociedades que son accionadas y que no son accionadas. Las sociedades accionadas en Guatemala básicamente son dos, que son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Las sociedades no accionadas, pues, básicamente son la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, ¿verdad? Que son sociedades pues, que tienen su capital dividido por aportaciones. ¿Qué tenemos que vamos a diferenciar nosotros en una acción y una aportación? Pues básicamente que pues la diferencia es que en las sociedades de, que tienen su capital dividido por acciones. La acción es un título o valor que acredita principalmente la calidad de socio, que sirve para ejercer los derechos de socio, los derechos de contenido patrimonial y corporativo, que acredita una parte alícuota de capital y que su transferencia es un título de documento que se transfiere mediante endoso. En cambio, las aportaciones únicamente obran la escritura constitutiva, están delimitadas ahí, no hay ningún título o documento que los pueda representar. Igual que la redundancia, que las acciones representan aportaciones dinerarias y no dinerarias que hacen los accionistas a una sociedad en comandita por acciones o sociedad anónima, ¿verdad? Mientras que una sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada, pues básicamente ahí, en este tipo de sociedades, pues únicamente la aportación de cada socio está delimitada únicamente en la escritura constitutiva. Eso es lo que hace la diferencia. También analizamos nosotros que existen sociedades eh, que tienen capital fundacional y otras que no tienen capital fundacional, es decir, que requieren la celebración del pago íntegro del capital para poder otorgar la escritura constitutiva, como el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, como el caso de la sociedad en comandita simple, y que hay sociedades que no requieren capital fundacional, como la colectiva, como la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Eso es básicamente. Y que este tipo de sociedades, la que más se utiliza en Guatemala, la que más tiene boga, la que más se utiliza es la sociedad anónima. Y la sociedad anónima es la que más se utiliza porque es una sociedad que con un pequeño capital permita crear pues, sociedades bastante fuertes, bastante financieramente bastante fuertes. Y de esa cuenta también nosotros establecimos que es la sociedad que más se da con más frecuencia,
establecimos las sociedades anónimas especiales, vimos la sociedad anónima bancaria, vimos algunas sociedades, como el código define como con centros sociales especiales, nosotros le podemos denominar como centros sociales especiales, sociedades anónimas especiales, que son sociedades que básicamente se rigen por el Código de Comercio, pero tienen una ley ordinaria que las ha creado y que hay requisitos, una sociedad, perdón, una ley ordinaria que establece requisitos para que puedan hacer a la vida contractualmente y bajo la voluntad de las partes, ¿verdad? Porque así es como funciona esto. Y de esa cuenta, pues, establecemos y llegamos a conclusiones que la lógica nos puede establecer que la sociedad anónima es una de las sociedades que más se usan y por lo tanto una de las más seguras. Entonces se responden hasta el monto de sus acciones y por eso es que se ha tomado muy en cuenta para esos tipos de sociedades anónimas especiales, básicamente. Establecimos también que las sociedades pueden tener una vigencia determinada o pueden constituirse por un plazo determinado y que básicamente tienen órganos de administración, de soberanía y de fiscalización, que son los que nosotros ya vimos en su oportunidad, y que nacen a la vida jurídica a través de una escritura pública cuyo testimonio se inscribe en el registro del Mercantil General de la República, bajo ciertos procedimientos que se establecen ahí. Y de esa cuenta, pues, ya podemos nosotros venir y establecer, ahora sin mayor grado de dificultad, que las sociedades mercantiles son básicamente instituciones de naturaleza mercantil, que son los instrumentos adecuados para desarrollar una actividad comercial donde varias personas tienen como objetivo realizar una actividad económica, poner en común bienes y servicios y dividirse las ganancias, ¿verdad? Básicamente el, cómo funcionan las sociedades. En relación este tema de hoy, que es el de la disolución y liquidación de sociedades, bueno, básicamente la disolución es un acto mediante el cual, por voluntad de los socios, o por causas establecidas en el contrato social o en la ley, la sociedad por mandato legal deja de existir, debe disolverse y prácticamente deja de tener existencia legal. Esta disolución puede ser parcial o también puede ser total. Puede ser parcial o puede ser total. Básicamente de ese tipo, parcial o total. Entonces establecemos fundamentalmente que la disolución es un acto mediante el cual, por voluntad de los socios, o por causas establecidas en la ley o en el contrato social, la sociedad, por mandato legal, deja de existir, debe disolverse y acto seguido de la disolución, el siguiente paso es la liquidación, ¿no? Básicamente. Vamos a hablar de la disolución parcial. Antes que todo, vamos a ver el fundamento. Bueno, hablamos de la disolución parcial. La disolución parcial, pues esta tiene su origen, su génesis, en el caso de la separación o de exclusión de uno o más socios o accionistas. La consecuencia lógica aquí es que el socio excluido o separado es responsable frente a terceros
de todas las obligaciones pendientes hasta el momento de su separación o exclusión, la sociedad de practicar un patrimonio, una liquidación parcial del patrimonio, porque el patrimonio se va a liquidar en cuanto a ese socio con el objeto de que el socio pueda distribuir las utilidades que le quedan pendientes, soportar las pérdidas en lo que queda pendiente, los gastos propios que queden pendientes y que se le pueda proceder a devolverle su cuota de capital que él dio para constituir la sociedad o lo que quede de esa cuota, ¿verdad? Lo que quede de esa cuota. Nosotros estamos hablando de la separación o de la exclusión. La separación es un acto voluntario. La separación es un acto voluntario por medio del cual un socio decide de forma voluntaria salir de la sociedad. ¿Sí? El socio voluntariamente decide salir de la sociedad. ¿Sí? Y en el caso de la exclusión, es la expulsión. Se da una expulsión del socio de la sociedad en causas que establece la ley, establece ciertas causas en donde el socio debe ser expulsado de la sociedad. Y las vamos a analizar una a una esta noche. ¿Sí? Entonces, la diferencia básica entre la separación y la exclusión es que la separación consiste en un acto voluntario mediante el cual el socio se aparta de la sociedad, se aleja de la sociedad, ya no quiere seguir siendo socio de la sociedad. Y la exclusión es la expulsión que la sociedad hace de un socio o accionista en ciertas y determinados causas, motivos que establece prácticamente el Código de Comercio, pero que también puede establecer plenamente el contrato social. El contrato social va a establecer cuáles son esas causas, motivos por las que se pueda excluir un socio, que es su expulsión. Entonces hay que practicar una liquidación parcial. ¿Qué es la liquidación? Básicamente, nosotros la vamos a ver en adelante, pero la liquidación parcial, pues básicamente, la liquidación de la sociedad son una serie de actos cuyo objetivo es la realización del patrimonio de la sociedad para cubrir el pasivo social, es decir, pago de salarios, de créditos, de obligaciones tributarias, fiscales, obligaciones de acreedores, etc. Y con el objetivo de devolver los aportes de capital al socio o accionista, y si hubieran utilidades que hay que cubrir también. Hay algunas ganancias pendientes de repartir al socio que se está excluyendo o separando, también se le deben de dar esas ganancias, y también hay que incluir los honorarios de los liquidadores. Entonces, cuando se hace esta disolución parcial, pues básicamente hay una liquidación parcial del patrimonio con el objeto de que el socio que se va a ir expulsado de la sociedad o excluido o que se va a separar voluntariamente, pues establezcan plenamente ciertas causas que tienen que utilizarse para poder liquidar, básicamente, y lo que hay que liquidar aquí sería prácticamente solo la parte del socio. Habría que invitarlo a analizar el estado patrimonial. Él tendría que pagar su cuota que le toca que pagar de impuestos, su cuota que le toca que pagar de obligaciones fiscales, su cuota que le toca que pagar de obligaciones frente a terceros, frente a acreedores, es decir, todo lo que la sociedad deba a terceros por funcionamiento, no sea que deba por acreedores porque te haya sacado un crédito, porque tiene proveedores que pagar, empleados que pagar, una planilla de salarios, gastos de energía eléctrica, gastos de funcionamiento, todo eso. Y luego, pues al accionista que ha sido excluido o separado, pues se le va a dar la cuota pues se le va a devolver su cuota de capital que el remanente, si hay capital, pues se le devuelve, y si no, pues se le tendrá que devolver, si hay alguna pérdida de alguna parte, pues se tendrá que devolver el remanente que quede, ¿verdad? Ese es el remanente. Nosotros analizamos el artículo 225, dice disolución parcial. Dice la exclusión o la separación de uno o más socios
en las sociedades no accionadas causa la disolución parcial. En las sociedades anónimas estará lo dispuesto en el artículo 111. Y el artículo 111 establece adquisición de acciones. Dice, la sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o de separación de un socio, siempre que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas, excluyendo la reserva legal. Si el total de las utilidades o reservas de capital no fueren suficientes para cubrir el valor de las acciones a adquirir, deberá procederse a reducir el capital. ¿Sí? Solo podrá disponer de las acciones que la sociedad quiera conforme el primer párrafo en este artículo con autorización de la Asamblea General y nunca por un precio menor de su adquisición. De los derechos que otorgan las acciones así adquiridas quedarán en suspenso mientras ellas permanezcan en propiedad de la sociedad. Si en un plazo de 6 meses, dice, la sociedad no ha logrado la venta de tales acciones, deberá reducirse el capital con observancia a los requisitos legales. Entonces, en caso de separación, en caso de exclusión o separación de un accionista, siempre que hayan utilidades acumuladas, la sociedad puede adquirir sus propias acciones. Siempre que hayan utilidades acumuladas. Eh, algo que es muy importante es que eso únicamente es en caso de exclusión o separación de socios que la sociedad va a adquirir sus propias acciones en caso de que hayan utilidades acumuladas, ¿verdad? Y siempre con el objetivo de que esas acciones las va a tener que enajenar a otra persona que quiera ser accionista. De lo contrario, va a tener que reducir el capital en esa cota parte, ¿verdad? Va a tener que reducir. Vamos a analizar en qué consiste la exclusión. Vamos a analizar en qué consiste la exclusión. Bueno, la exclusión básicamente es la expulsión de la sociedad de un socio en los casos que establece la ley por incumplimiento de obligaciones que le impone la ley, la escritura social o la comisión de actos dolosos o fraudulentos en contra de la sociedad, que están regulados en los artículos 29, 30, 40 y 226 del Código de Comercio. Entonces, le va a hacer la expulsión. A un socio se le va a expulsar de la sociedad, se le va a sacar de la sociedad. Esa es la exclusión. Exclusión en materia de sociedades mercantiles es un sinónimo de expulsión, se va a expulsar. Entonces, si nosotros analizamos el artículo 29, dice, el socio debe efectuar sus aportaciones en la época y formas estipuladas en la escritura constitutiva. Dice, el retardo o la negativa de la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasiona la sociedad por incumplimiento por mora. Entonces, cuando un socio no entrega, al fundar una sociedad, no entrega el aporte al que está obligado de capital, ya sea su aporte dinerario, no dinerario o de industria, entonces se establece una época determinada en la escritura para poder hacer ese aporte y si no lo realiza, ese retardo negativo en querer entregar el aporte, sea cualquiera la causa, no importa, la ley no establece, sea cualquiera la causa, autoriza a la sociedad, o sea, a los socios de la sociedad para excluir de la sociedad ese socio, ¿verdad? Ese moroso, ¿verdad? ¿Verdad? El socio también, incluso el industrial, va a responder de los daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad por incumplimiento por mora, ¿verdad?
el artículo 39, ¿verdad? Son causas de exclusión. Dice, se prohíbe a los socios, dice, usar el patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos de la sociedad. Si la sociedad tiene su patrimonio, tiene su patrimonio, tiene también una razón o denominación social con la que se identifica, tiene que utilizarse, no puede utilizarse para negocios ajenos de la sociedad. Si la sociedad tiene una flotilla de buses y se va a utilizar para intereses propios de un socio, no del objeto social de la sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso no está permitido. Entonces, y de ahí dice, si tuvieran la calidad de industriales, dice, ejercer la industria que aporten a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que distraigan a sus obligaciones para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios, o que haya pacto expreso en contrario. Entonces, si son socios industriales, esa profesión, ese oficio, ese arte que aporta a la sociedad, ese socio no lo puede realizar en favor de otra persona jurídica o otra sociedad distinta de esta, ¿verdad? Tiene que ser para la sociedad. Entonces no puede realizar negociaciones, no puede ejercer su industria o actos o negocios distintos de la sociedad, no puede dedicarse a negociaciones que distraigan de sus obligaciones, ni utilizar su profesión, oficio o arte en situaciones que no sean para la sociedad. Dice, ser socios de empresas análogas o competitivas, o emprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros, si no es con el consentimiento unánime de los socios. Esta prohibición no es aplicable a las sociedades por acciones. O sea que en las sociedades que son por acciones, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento, en este tipo de sociedades, son asalvidades, son excepciones a esta regla general, porque en las demás sociedades, que son sociedades de personas, como la sociedad mixta con la responsabilidad limitada, estamos hablando nosotros de la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada. En ese tipo de sociedades, los socios no pueden ser socios de empresas análogas o competitivas. Y tampoco puede constituirlas o venderlas por su cuenta, ¿verdad? O por cuenta de terceros. Y para eso necesita el consentimiento unánime de los socios. En las sociedades de personas, pero en las accionadas no se aplica esto. No se aplica esto. Ojo con eso, ¿verdad? Si tienen la calidad de industriales, no pueden, perdón, si son socios, no pueden ser, no pueden ellos ser socios de otras sociedades análogas, ¿sí? O competitivas, ¿verdad? Que sean competencia de esta. Por ejemplo, si yo soy accionista de un banco que me va a adquirir yo acciones a otro banco, ¿sí? Eso no me lo permite la ley. Y que tampoco pueda constituir un banco siendo accionista de otro, tampoco se puede, ¿sí? Pero esto no es aplicable a las sociedades por acciones. Entonces, en el caso del ejemplo de los bancos que estamos hablando, sí se podría, porque los bancos son sociedades anónimas especiales, ¿verdad? Esto no se aplica a sociedades por acciones, sino que son nada más a las sociedades que no son accionadas. ¿Cuáles son las sociedades no accionadas, Mayru? Sociedades no accionadas o de personas son aquellas como la sociedad No, no, colectiva, no la me hable de las sociedad, sociedades de personas. Estamos hablando de las sociedades no accionadas. las sociedades no Estamos accionadas son la confundiendo sociedad colectiva. permítame, estoy hablando. Estás confundiendo dos categorías distintas, ¿sí? Dígame cuáles son las sociedades no accionadas en Guatemala, menciónelas. Es la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Muy bien, así es, muy bien. Entonces, para ese tipo de sociedades es eso, ¿verdad? Que los socios no pueden emprender empresas análogas, no pueden ser accionistas no pueden no pueden ser socios de otras sociedades del mismo objeto, ¿verdad? Ni emprenderlas por su cuenta, como socios fundadores. Pero en las sociedades por acciones, ahí sí se permite eso. ¿Sí? Y ahí dice el número 4, dice, ceder o grabar su aporte de capital en las sociedades sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de sociedades accionadas. ¿Sí? Entonces, para que los socios en las sociedades no accionadas, que nos acaba de mencionar Mayron, como la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita simple, en este tipo de sociedades
el socio decidiere darle su participación, darle sus aportaciones y su participación como socio en una sociedad, o desea, el aporte desea grabarlo, darlo en prenda, ¿sí? Su aportación desea darla en prenda. Entonces, para que eso sea posible, tiene que tener el consentimiento unánime de los socios cuando estamos viendo sociedades no accionadas, es decir, sociedad colectiva, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada. En las sociedades por acciones no aplica esa prohibición. Ahí sí se puede ceder o grabar el aporte que se va a solemnizar, se va a ejemplificar mediante acciones, ¿verdad? Y entonces ya que analizamos que estas son prohibiciones de los socios, ya el artículo 40 estipula muy claramente, dice el artículo 40, dice: los socios que violaren cualesquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad. Es una causa de exclusión, ¿verdad? Vamos a analizar las causas de exclusión que establece el artículo 226. Dice: son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 29 y 39 y 40 que acabamos de leer, ¿verdad? El incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que les impone la ley o la escritura social, y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. ¿Sí? O sea, dice, por incumplimiento del socio o socios de las obligaciones que les impone la ley. ¿Cuáles son o la escritura social? O la comisión de actos fraudulentos o dolosos en contra de la sociedad. Cuando estamos hablando de las obligaciones que le impone la ley, ¿qué obligaciones le impone la ley? Los derechos de contenido corporativo y patrimonial, el derecho a participar en las utilidades, el derecho a participar en las pérdidas, el derecho de opinar en las asambleas y de votar en las asambleas, en las juntas, según sea el tipo de socio y el tipo de sociedad. Esas son básicamente, ¿verdad? Entonces, esas obligaciones que les impone la ley, si ellos no cumplen con esas obligaciones, ¿sí?, no cubren sus pérdidas, no recogen sus utilidades, no ejercen derecho de voto, no toman decisiones, entonces ahí eso es una causal de exclusión, ¿sí? También dice, por la comisión de actos fraudulentos o dolosos, pues, cuando el socio comete algún delito en contra de la sociedad. Bueno. Entonces, básicamente, aparte de esta que veníamos hablando nosotros, el cumplimiento de las obligaciones de socios que les impone la ley o el contrato social, la escritura social, que valga la redundancia sería lo mismo, la comisión de actos fraudulentos o dolosos en contra de la sociedad. ¿Cuáles son actos fraudulentos? Como cuando se va a defraudar a la sociedad y se le va a sorprender en su buena fe, y entonces por eso podría cometer estafa, ¿verdad? Algunas falsedades, falsedad ideológica, falsedad material, apropiación y retención indebida, ese tipo de hechos punibles que son actos fraudulentos, se cometen delitos en contra de la sociedad. Y por esos delitos, pues también pueden haber actos dolosos, que prácticamente cuando estamos hablando del dolo, pues hablando del dolo, podemos hablar de un dolo civil y un dolo penal, que prácticamente son dos cuestiones totalmente distintas. Aquí tendríamos que circunscribirnos básicamente. Actos dolosos, tendríamos que aplicar 694 y el artículo 1 de este código,
y aplicar supletoriamente el Código de Comercio y establecer que el dolo, pues básicamente está definido en la ley, en el Código Civil, como toda sugestión o artificio para mantener en el error a una persona. Así, ese es el dolo, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, básicamente, esos actos fraudulentos o dolosos también son causales de exclusión. Hay algunos más claros que están aquí, como dice la condena por falsedad, ¿verdad? Cuando se le condena a alguien por falsedad, se le condena por el delito de falsedad ideológica o falsedad material, ¿verdad? O equiparación de documentos, que es hacer un título de crédito en todo, en parte falso, ¿verdad? Por cometer delitos en contra de la propiedad, eh, como el hurto, como el robo, ¿sí? Como el robo agravado, como la apropiación de retención indebida, como la estafa propia, casos especiales de estafa. Son la quiebra, ¿verdad? Que también es el que esté declarado en estado de quiebra. Es una causal de exclusión también para excluir la sociedad. La quiebra es una causal de exclusión también. Dice la interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. ¿Qué es la interdicción? A ver, alguien que me explique qué es la interdicción, por favor. A ver, alguien que me explique qué es la interdicción, por favor. Bueno, la interdicción saca declaración de juez competente que establece que una persona está privada del discernimiento, no tiene la capacidad de expresar su voluntad de forma indubitable al conglomerado social, es decir, no tiene ni capacidad de goce ni de ejercicio. Por lo tanto, la persona es un incapaz y como es incapaz, para que ese estado de incapacidad, la población, el conglomerado social, la sociedad pueda tener noticias próximas de que existe, tiene que haberse seguido un procedimiento para declarar la interdicción y la resolución de juez o el auto del juez competente donde declara a esa persona en estado de incapacidad mental, un sujeto no, perdón, o más bien que ese sujeto adolece de incapacidad absoluta o relativa, que le impide, que lo priva de su discernimiento. Esa declaratoria de juez es la declaratoria de interdicción. ¿Sí? Nosotros analizamos un poquito el Código Postal Civil y Mercantil, lo 406, les dice: la declaratoria de interdicción procede por enfermedad mental congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica o incurable, aunque en tal caso pueda tener remisiones más o menos completas. También procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes si la persona se expone a ella misma o expone a sus familiares a graves perjuicios económicos. La sordomudez congénita y grave da lugar a la declaración de incapacidad civil, siempre que a juicio de expertos sea incorregible, mientras el inválido no se le haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria. La ceguera congénita o adquirida en la infancia da lugar a la declaratoria de incapacidad civil, mientras el ciego no se rehabilite hasta estar en condiciones de valerse por sí mismo. Declaratoria, dice, el artículo 409. Y dice así: el juez previa audiencia al Ministerio Público, que en todo caso será parte
resolverá si ha o no lugar a la declaratoria solicitada. Si la resolviere con lugar, designará a quien debe encargarse a la persona del incapaz y de sus bienes. O sea, ahí se le va a nombrar un tutor y un guardador de bienes, ¿verdad? Tutor y un protutor, ¿verdad? Tutor es la persona que lo va a representar legalmente, el protutor es el que se va a encargar del recto ejercicio de la tutela y el guardador de bienes es el que va a tener la administración de los bienes. Esos tres cargos lo pueden desempeñar la misma persona. Si se resolviera con lugar, designará a quien deba encargarse de la persona del incapaz y de sus bienes, conforme al Código Civil, cesando toda administración provisional desde que se dé el cumplimiento de lo resuelto. La declaratoria se publicará en el diario oficial y se anotará de oficio en los registros civiles de la propiedad. Es importante que recordemos el Código Civil, el artículo 8 dice la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. El menor de edad que tiene una capacidad de ejercicio, que esa la va, capacidad de goce, perdón. Esa la tiene el menor de edad y la ejerce mediante representantes legales. Y el mayor de edad tiene una capacidad de ejercicio, que ejerce por sí mismo. La incapacidad es en el artículo 9, dice. Los mayores de edad que adolezcan de enfermedad mental o que los priva del discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción dice las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen de ellas mismas, se exponen a sus familiares a veces procesos económicos. La declaratoria de interdicción produce, dice, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época que se verificara. Dice, las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Después de la muerte, bueno, aquí nos vamos a quedar, yo creo que esto es la... entonces nos interesa, entonces es importante. La interdicción puede solicitarla indistintamente. La interdicción puede ser el artículo 2 del Código Civil. Dice, la interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o personas que tengan en contra de él alguna acción que deducir y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o el mismo declarado incapaz. Dice el artículo 13, quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia, los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces de que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Anda, disculpen, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, les voy a rogar que tengan su micrófono cerrado, por favor. Dice el artículo 14, dice, los incapaces pueden ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Entonces, vamos a analizar el artículo 227, habla del acuerdo de exclusión. Dice, el acuerdo de exclusión se tomará por el voto de la mayoría y tiene de efecto por el voto de la mayoría, pero no dice de qué, ¿verdad? Suponemos, y la lógica nos puede establecer que son de los socios, de los accionistas. Socios o accionistas. ¿Sí? Acuerdo de exclusión.
El acuerdo de exclusión se tomará por el voto de la mayoría y tiene efecto transcurridos 30 días desde la fecha de la comunicación al socio excluido. El socio no tiene derecho a votar respecto del acuerdo de exclusión que lo afecte. ¿Sí? Dentro de este término, es decir, el de 30 días, si quieren volvemos a leer arriba, dice el acuerdo de exclusión se tomará por el voto de la mayoría y tiene efecto transcurridos 30 días desde la fecha de la comunicación al socio excluido. Dice, el socio no tiene derecho a votar respecto del acuerdo de exclusión que lo afecte. Dice, dentro de este término, o sea, el de 30 días que acabamos de mencionar, el socio excluido podrá hacer su oposición ante un juez de primera instancia en lo civil en juicio sumario. O sea, que la oposición, ojo con esto, porque pregunté una pregunta de impugnación de los acuerdos de asambleas, que eso pues lo explicamos en clase, y no lo contestaron algunos sí. El término que tiene el socio excluido para poderse oponer a esa exclusión es de 30 días, ¿verdad? A partir de la declaratoria de exclusión, que es por el órgano competente, que es el órgano de soberanía de la Asamblea General o la Junta General, dependiendo del tipo de sociedad en que estemos. Entonces, el socio puede, en ese término de 30 días, dirigirse, promover una oposición fundada ante el juez de primera instancia de lo civil, del domicilio de la sociedad, en juicio sumario. ¿Sí? Dice, en igual forma se resolverá la exclusión de un socio a petición del otro en las sociedades compuestas por dos socios. Si son dos socios y pedimos la exclusión del otro, tienen que estar esas causales que acabamos de analizar. Dice, responsabilidad del socio excluido. El socio excluido responderá frente a la sociedad de los daños y perjuicios causados por los actos que motivaron la exclusión. Miren, ustedes creen que no nos va a dar tiempo si nosotros abordamos la separación, porque solo nos quedan 15 minutos. Nos vamos a quedar por aquí, si les parece. No nos va a dar tiempo, son varios principales causales. Entonces nos vamos a llegar muy ajustados a la hora. No sé si les parece que lo dejemos por acá. Sí, está bien, sí. Ok. Vamos a terminar la grabación por